Buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche. Es un placer estar de regreso después de estas 2 semanas de corto descanso, pero es un placer, como siempre, compartir la palabra de Dios con ustedes. En esta noche, para calentar los motores, como diríamos, para preparar la mente, vamos a hacer nuestro acostumbrado tiempo de inquietud por medio de preguntas, y de esa manera preparamos nuestra mente para lo que en esta noche tenemos que cubrir. En los primeros 5 minutos de nuestra sesión, lo que vamos a hacer es responder a estas 2 preguntas. Bueno, 3 convertidas en 2, o quizás. Número 1, ¿cuál es tu deporte favorito? ¿Y cuál es tu equipo favorito? Número 2, si estuvieras muy cansado y un amigo te ofreciera 2 boletos para ir a ver el campeonato mundial de tu deporte favorito, ¿qué harías? ¿Irías así cansado? ¿Lo rechazarías? ¿O harías un esfuerzo por ir? Vamos a ocuparnos en esto y regresamos en 5 minutos.
Ahora que hemos regresado, en una de nuestras semanas anteriores habíamos estudiado el capítulo 4 del Evangelio según San Juan y nos dimos cuenta ahí que el Señor había salvado a una mujer samaritana, una mujer rechazada y hundida en el pecado. Pero después de salvar a la samaritana, como tenía él propuesto, continuó su camino, llegó a Galilea, la tierra donde él residía, y estuvo un tiempo ahí hasta que tuvo la oportunidad de regresar a Judea, de donde él había salido antes de ir a Samaria, porque se celebraba una fiesta religiosa. En el capítulo 5 de Juan, que es el que sigue a la samaritana, dice de esta manera: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que bajaba quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba ahí entre ellos un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Siempre que leo la Escritura, me hago preguntas que muchos no consideran. En este caso me pregunté: ¿qué hacía Jesús en el estanque de Betesda? ¿Qué le hizo ir ahí? Y quizás esas preguntas puedan ser contestadas a través del estudio. Pero una de las razones que podemos pensar para que él haya decidido ir al estanque de Betesda es de que ahí en el estanque de Betesda hay una multitud necesitando sanidad. Si volvemos al pasaje, en los primeros 4 versos, dice que se celebraba una fiesta de los judíos y que ahí en el estanque junto a la puerta de las ovejas, el estanque tenía 5 pórticos y ahí en el suelo, dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque se creía que al descender un ángel movía el agua y el primero que entrara era sanado. Entonces, lo primero que resalta ahí es de que hay una gran multitud necesitando sanidad. Y el pasaje es bastante claro cuando
cuando habla de esa multitud. Dice que esa multitud era de toda raza, edad y condición, lo cual no es extraño. Las enfermedades no respetan raza. No importa la raza que seamos, nos enfermamos. Las enfermedades son una consecuencia del pecado. Las enfermedades no respetan edad. Se enferman jóvenes, se enferman viejos, se enferman personas de mediana edad, ni tampoco respetan condición social o condición económica. Se enferman ricos, se enferman pobres. En esa multitud había personas con diferentes enfermedades. Como dije, tanto viejos como jóvenes, tanto judíos como extranjeros, tanto ricos como pobres. Y entre esa multitud se menciona un hombre. Un hombre que había sufrido por muchos años. 38 años para ser exacto. No nos dice a qué edad le comenzó esa enfermedad, pero 38 años, independiente de la edad a que haya comenzado. 38 años de enfermedad terminan con cualquiera. Y si este hombre nació con esa enfermedad, pues tenía 38 años de existencia y de enfermedad. Y si se enfermó a los 10 o a los 20, pues tenía ya 48 o 58 años, de lo cual la mayor parte de su vida había estado enfermo. Este hombre padecía la peor enfermedad. Muchas veces nosotros, los humanos, tendemos a ver las enfermedades por sus diferentes grados de gravedad. En el tiempo de Jesús, yo creo que las peores enfermedades eran la lepra, la ceguera y la parálisis. Y esas eran las enfermedades que parecían afectar a muchos de la población y por lo tanto vendrían a ser las peores. Ahora los tiempos han cambiado. La lepra ha casi desaparecido. Ahora hay implantes de lente en el ojo, operaciones de cataratas, hay anteojos. Entonces muchos de esos problemas se han resuelto. Pero en estos días vemos enfermedades fuertes, quizás de las peores, como el cáncer, el SIDA y la destructiva diabetes. Y yo diría que esas son algunas de las peores de nuestro tiempo. Pero la realidad es esta. La peor enfermedad es la que tú sufres, independiente de cuál sea. Y digo esto porque solamente tú puedes entender tu sufrimiento y nadie más. Entonces, cualquiera que sea la enfermedad, tú siempre la vas a ver por la peor, porque es la que te está afectando a ti. Cojos, paralíticos, ciegos, leprosos. Pero en esta multitud había un elemento en común. La multitud toda sufría de una enfermedad más seria que era común a todos ellos. Era una enfermedad que lleva no solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual, al infierno también. ¿Cuál es esa enfermedad? El pecado. Independiente de la enfermedad que tenían, todos eran pecadores. Y debido a los efectos de su enfermedad, esta multitud estaba viviendo en condiciones degradantes. ¿Por qué? Los leprosos, los ciegos, los paralíticos, muchos de ellos no podían trabajar.
Y eso resultaba en pobreza. Resultaba en dependencia de otros y también resultaba en el sufrimiento de sus familiares al ver la condición en que se encontraban. ¿Qué hacían para sobrevivir? No tenían otra opción más que mendigar. O sea que la situación era bastante deprimente y degradante. Ahora, vamos a usar nuestra imaginación. Y en los siguientes 8 minutos vamos a tratar de imaginar cómo era, por medio de 4 preguntas. La número 1, ¿qué crees que se oía en ese lugar? ¿Risas o lamentos? Y si eran lamentos, ¿cómo crees que eran esos lamentos? ¿Puedes imaginártelo? Dinos. Número 2, ¿cómo crees que sería el olor en ese lugar? ¿Sería un olor agradable o nauseabundo que te lleva a las náuseas? Tercero, ¿cómo te sentirías si tú fueras parte de esa multitud? Y cuarto, ¿a qué situación actual se asemejaría esa escena que encontramos en el estanque de Bethesda? Así que conversemos un poco sobre esto.
Bueno, ahora que estamos de regreso, tenemos que mencionar que la enfermedad común, el pecado, al igual que muchas enfermedades, hunde también al hombre y a su familia en sufrimiento y degradación. Por ejemplo, pensemos en el alcoholismo. El alcoholismo destruye a la persona y destruye hogares. Pensemos en la drogadicción, que es uno de los problemas más grandes que tenemos en esos días. Los lleva a deteriorar su cuerpo, a destruir su familia, los lleva al crimen, a robar, a mentir, para conseguir para la droga. Pensemos en la inmoralidad. ¿Cuántas vidas no han sido arruinadas por la inmoralidad? ¿Cuántos hogares no han sido destruidos por la inmoralidad? ¿Y qué de las enfermedades sexuales debido a esa inmoralidad? ¿Qué de las enfermedades mentales que tienen atrapados a muchos? Y los tienen atrapados con cadenas que no se pueden romper. Cadenas o esclavitud que los hace vivir en condiciones literalmente degradantes. Toda esa gente tenía necesidad de ser sanados. Pero el problema está acá. Tener la necesidad no es suficiente. En el verso 5 y 6 nos dice que el hombre tenía 38 años enfermo y que cuando Jesús lo vio y supo cuánto tiempo llevaba en esa condición, le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Jesús podía haberlo sanado inmediatamente. Pero ¿por qué primero le preguntó: ¿quieres ser sano? Yo diría que esa pregunta podríamos responderla con un conocido refrán: a la fuerza ni la comida es buena. Si el hombre no quería ser sanado, no había mucho que el Señor fuera a hacer. Por ejemplo, un alcohólico que después de recibir un trasplante de hígado sigue bebiendo, me dice a mí, su acción, que ese hombre no quería ser sanado. Porque lo primero que hace es volver a aquello que lo había enfermado. Yo creo, y estoy de acuerdo con algo que leí hace un tiempo, que sería muy sabio que el doctor le preguntara al paciente: si te sano, ¿estás dispuesto a dejar aquello por lo cual te enfermaste? Si esta pregunta se le hiciera al diabético: si te sano de la diabetes, ¿estarías dispuesto a dejar el azúcar? O al alcohólico: ¿estarías dispuesto a dejar la cerveza o el alcohol? Porque la realidad es de que muchos no quieren ser sanados. Y aquí yo veo la pregunta de Jesús básicamente insinuando que hay que tener el deseo de ser sanado. En la Biblia la palabra sanar es exactamente la misma que se traduce como salvar. El enfermo debe desear ser sanado, el pecador debe desear ser salvado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sanidad o salvación más que todo en este caso, tenemos que reconocer que la salvación no se le puede imponer a nadie. La salvación no es impuesta. Dios ha dado al hombre el libre albedrío,
o sea, la capacidad de tomar sus propias decisiones, y Dios no va a salvar a alguien que no quiera ser salvado. Yo creo que el verso aquel de Efesios 2:8, donde dice que la salvación es un regalo de Dios, o Romanos 6:23, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es un regalo, y por lo tanto Dios no puede imponerle a nadie que tome ese regalo. Pensemos un poquito. Si Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿por qué Dios no los salva aunque no quieran? Y eso nos hace pensar que la persona debe de querer ser sanada o ser salvada. No se le puede imponer. La salvación no es algo que se hereda. Ahora, este hombre seguramente, en gran probabilidad, era judío. Como tal, él era un descendiente de Abraham. Los fariseos, los religiosos del tiempo, se creían mucho o se creían seguros por ser descendientes de Abraham. Ellos pensaban que por solo descender de Abraham ya estaban salvos. Cuando Jesús le habló a los fariseos acerca de la verdadera libertad, lo primero que hicieron los fariseos fue apelar a la herencia como la base de su seguridad. Nosotros descendemos. Y esta es la manera en que respondieron ellos en Juan capítulo 8. Contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Con eso está diciendo Jesús: los que son hijos de Dios, esos sí son salvos. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Por lo tanto, no es porque tus padres sean salvos que tú eres salvo. No es porque tus padres sean cristianos que tú automáticamente te conviertes en un cristiano. La salvación no se hereda. Dios no tiene nietos, dicen algunos, solamente tiene hijos. La salvación no es tener religión. Los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, los saduceos también, otro grupo religioso, confiaban en que su religión los habría de salvar. Y esa es quizás la mentira más grande de Satanás. Bueno, la segunda. La primera fue: seréis como Dios. Pero el pensar que una religión lo va a salvar, ese es un engaño de Satanás. ¿Por qué? No hay religión alguna en este mundo, ninguna, que salve. No fue la religión la que murió en la cruz, fue Jesucristo. Él es el que salva. Y cuando Él vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario, Él no vino a establecer una religión. Vino a restablecer una relación entre el hombre y Dios. O sea, una reconciliación entre el ofensor y el ofendido. Ahora, vemos acá también que el hombre tenía que querer para ser salvado y sanado. Pero notamos también que el enfermo espera que alguien le ayude.
Cuando el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? El hombre respondió, Señor, no tengo a nadie que me mete en el estanque cuando el agua es agitada. Y cuando yo llego, ya otro ya ha bajado. En otras palabras, el hombre está diciendo, Señor, no tengo quien me ayude. Ese alguien no es cualquier alguien. Ese alguien tendría que haber sido alguien con compasión. El hecho de que el hombre estaba en Betesda insinúa que este hombre tenía fe. ¿Por qué? Bueno, Betesda significa casa de misericordia o casa de compasión. También podría significar casa de olivos. Pero para mí que este hombre había ido a ese lugar con la fe de que en algún momento alguien se iba a compadecer y le iba a ayudar. Una de las frases que comúnmente acompaña muchas de las actividades de Jesús es aquella que dice, y él se compadecía de ellos. Jesús es compasivo con los necesitados. Y eso es precisamente lo que todo enfermo necesita. Ya sea un enfermo físico, ya sea un enfermo espiritual, necesita de alguien que se compadezca de ellos. Necesitan de alguien que se tome el trabajo de ir a ellos. Como vimos en el capítulo 4 con la mujer samaritana. Jesús intencionalmente fue a Samaria. En este capítulo 5, Jesús intencionalmente va a Betesda. ¿Por qué? Porque él sabía que había mucha gente necesitada allí. Nunca Jesús le dijo a sus discípulos, dejen que los pecadores vengan a ustedes. Al contrario, les dijo, vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen el evangelio. No dijo, dejen que vengan los que quieren ser discípulos o dejen que vengan los que quieren escuchar el evangelio. Ustedes vayan a los necesitados. Eso tiene una directa aplicación a nuestra vida. Es el creyente quien debe tomar la iniciativa de buscar a los perdidos. Me pregunto si lo estás haciendo, porque ya esta es la segunda sesión que hablamos de intencionalidad. De ir donde hay necesidad, de acercarse a la persona y hablarle el evangelio. Así que el hombre necesitaba alguien que le ayudara, que fuera compasivo, que se tomara el trabajo de ir a ellos, pero también alguien que estuviera dispuesto a pagar el precio para ayudarles. Para sanar a este hombre, Jesús, en este pasaje mismo, tuvo que pagar el precio de ser criticado por los religiosos. ¿Por qué? Porque había sanado a este hombre en el día de reposo. Dice en el verso 15 y 16 que el hombre se fue y le dijo a los judíos que Jesús lo había sanado. Y lo primero que dijeron los judíos que perseguían a Jesús, pues esto es en el día de reposo. Y dice, y a causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Cuando hablamos de alcanzar a los perdidos, de ayudar a los necesitados, siempre habrá un precio que pagar para hacerlo. Ese precio puede ser pagado en tiempo, puede ser pagado en dinero,
puede ser pagado en sacrificio de la comodidad, puede ser pagado en desprecios, como despreciaron a Jesús. Y en algunos casos, quizás hasta tengamos que recibir insultos por llevar el evangelio a los necesitados. ¿Recuerdas aquella porción en la cual cubrimos al hombre paralítico que fue llevado por sus amigos donde Jesús estaba? Ellos intencionalmente lo tomaron en la camilla, fueron al lugar, al no poder entrar, lo subieron por el techo, lo bajaron para que Jesús lo sanara. Y dijimos en esa ocasión que ahí estaban pagando precio de comodidad, precio de tiempo y precio de dinero, porque alguien tenía que pagar por la reparación del techo que ellos habían destruido para traer a este hombre a los pies de Jesús. Mientras no estemos dispuestos a pagar el precio, no vamos a ser muy efectivos alcanzando a los perdidos, a los necesitados. Para concluir, vamos a cerrar la sesión respondiendo a estas 3 preguntas y luego vamos a hacer una oración de cierre. La primera pregunta de esta última sección es: ¿qué conexión hay entre algunas enfermedades y los problemas espirituales y emocionales? ¿Qué conexión crees tú que hay? Segundo, ¿cuál es tu más grande necesidad en este preciso momento? Piensa. Y luego responde: ¿cómo puede Jesús ayudarte? Y tercero, ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar para alcanzar a otros? A otros que están paralizados por el pecado o leprosos con la lepra espiritual llamada pecado, o borrachos o lo que sea. ¿Qué estás dispuesto a pagar? Compartamos las respuestas.
Ahora que hemos respondido a estas preguntas, creo que es bueno recalcar que debemos de aplicarlas en la vida diaria y hacer lo que esté de nuestra parte para ir a esos estanques de Betesda, donde hay necesidad, y compartir las buenas nuevas. Vamos a inclinar las cabezas y hacer una oración de cierre. Padre Celestial, te damos las gracias porque en un momento determinado de nuestra vida, alguien vino a nosotros y nos compartió el Evangelio. Nos habló del regalo de la vida eterna. Quizás ni se lo agradecimos, pero se tomó el tiempo. Y por eso ahora te conocemos. Pero hay una multitud allá afuera que no te conoce, que no va a venir a tratar de conocerte, a menos que nosotros vayamos, les hagamos ver su condición y les demos la solución, que es la salvación en Jesús. Ayúdanos a ser efectivos. Despierta en nosotros el interés por los perdidos y el gozo y la satisfacción de poder compartir las buenas nuevas de salvación con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.